Adamari López revela los sacrificios personales detrás de sus 11 años en Telemundo. Adamari López, conocida como la Chiquitina de Oro de la televisión hispana, se ha destacado durante años como una de las presentadoras más queridas y reconocidas del medio. Sin embargo, su éxito en la pantalla no ha estado exento de dificultades. Recientemente, López habló sobre los desafíos personales más duros que enfrentó mientras trabajaba en el popular programa matutino Hoy Día de Telemundo, revelando el costo emocional de su dedicación a la televisión. La puertorriqueña, quien dedicó 11 años de su vida a ser una de las figuras principales del espacio matutino de Telemundo, primero como parte de Un Nuevo Día y luego en Hoy Día, confesó que esos años estuvieron marcados por grandes sacrificios personales. López compartió estos detalles durante uno de los programas derivados de su nuevo show en YouTube, Desiguales Todos Opinamos, donde reflexionó sobre los momentos más difíciles que vivió durante su tiempo en la revista matutina. Para quienes conocen a López y comprenden lo que implica ser parte de una telerrevista mañanera, no es sorpresa que su dedicación al programa requiriera grandes sacrificios. La exigencia de estar al frente de un show en vivo, 5 días a la semana, demandaba no solo una preparación constante, sino también un compromiso total que en muchos casos interfería con su vida personal. En este sentido, López reveló que no siempre fue fácil equilibrar su carrera con su rol de madre. Durante su participación en Desiguales Todos Opinamos, López recordó cómo su horario laboral le impedía estar presente en muchas de las actividades escolares de su hija Alaya, un tema que le causaba gran pesar. Yo tenía la ventaja de tener la tarde libre, pero en la mañana, en los horarios que son las actividades de los niños, 8:30, 9 o 10 de la mañana, yo estaba al aire del programa, explicó. Esta situación la llevó a perderse momentos importantes en la vida de su hija. La mayoría de las veces, según contó López, era la mamá quien acudía a las actividades escolares, aunque a veces también podía asistir el papá, siempre y cuando no estuviera trabajando. Sin embargo, la propia Adamari casi nunca podía estar presente, lo que la afectaba profundamente. Este tipo de ausencias reiteradas la hacían sentir una gran tristeza, dado que no podía cumplir con uno de los roles más importantes en su vida, el de ser madre presente y activa. A pesar de los desafíos, Adamari López siempre hizo todo lo posible para darle lo mejor a su hija, a pesar de las limitaciones impuestas por su trabajo en Telemundo. En una entrevista con la revista People en español, López expresó cómo esos momentos le rompían el corazón, a pesar de todo el aprendizaje y las oportunidades que obtuvo durante su paso por Hoy Día. Para ella, ser madre siempre ha sido su prioridad, y no poder estar en ciertos momentos cruciales fue una de las experiencias más difíciles de su carrera. Siempre veía a todos los papás que llegaban y yo no iba, recordó López, visiblemente emocionada. En su relato compartió cómo el primer día que pudo asistir a una actividad escolar de Alaya, su hija la miraba, se acercaba y la tocaba con una mezcla de sorpresa y felicidad. Este momento, aunque emotivo, subrayó para Adamari la importancia de estar presente en la vida de su hija, algo que lamentablemente no siempre pudo hacer durante su tiempo en Telemundo. López continuó relatando cómo, a pesar de los años dedicados al programa y del esfuerzo invertido, su tiempo en Hoy Día llegó a un abrupto final cuando fue despedida del show. Este evento marcó un punto de inflexión en su carrera, pero también le abrió nuevas oportunidades. Actualmente, Adamari está al frente del programa Desiguales en Univisión, un espacio que, aunque sigue siendo demandante, le permite tener un horario más flexible y estar más presente para su hija. A lo largo de su carrera, Adamari López ha demostrado ser una profesional comprometida y apasionada, capaz de enfrentar grandes desafíos y salir adelante. Sin embargo, su testimonio pone de manifiesto las dificultades que muchos padres enfrentan al intentar equilibrar una carrera exigente con la responsabilidad de criar a sus hijos. En su caso, el sacrificio fue doblemente complicado al tener que enfrentarse a la ausencia en momentos significativos de la vida de Alaya.
En su nuevo programa en Univision, López ha encontrado una forma de seguir adelante con su carrera, sin tener que sacrificar tanto tiempo valioso con su hija. Esta transición ha sido un alivio para la presentadora, quien ahora puede disfrutar de cada momento importante en la vida escolar de Alaya. Sin duda, este cambio ha tenido un impacto positivo en su bienestar emocional, permitiéndole ser la madre que siempre quiso ser sin dejar de lado su pasión por la televisión. El relato de Adamari López resalta la realidad de muchas mujeres que deben balancear su vida profesional con sus responsabilidades familiares. En el caso de López, su dedicación a la televisión le exigió un alto precio personal, algo que pocas veces se ve reflejado en la pantalla. Su testimonio es un recordatorio de que, detrás de cada profesional exitosa, a menudo hay sacrificios invisibles que deben ser reconocidos y valorados. Al reflexionar sobre su tiempo en Hoy Día, López también reconoció el aprendizaje y las experiencias que adquirió durante su tiempo en Telemundo. Aunque esos años estuvieron marcados por desafíos personales, también le permitieron crecer profesionalmente y consolidarse como una figura influyente en la televisión hispana. A pesar de las dificultades, Adamari siempre ha mantenido una actitud positiva y una fuerte ética de trabajo. El cambio a Univision ha permitido a López reenfocar su vida profesional y personal, desiguales. Su nuevo proyecto no solo le ha brindado una nueva plataforma para conectar con su audiencia, sino que también le ha permitido tener un horario que se adapta mejor a sus necesidades familiares. Este equilibrio ha sido clave para que López pueda disfrutar de su vida como madre y profesional, sin tener que renunciar a ninguno de estos roles. La decisión de Telemundo de prescindir de López en Hoy Día generó muchas reacciones en su momento, pero Adamari ha demostrado que, lejos de ser un revés, ha sido una oportunidad para reinventarse. Ahora, con más tiempo para estar con su hija y un nuevo proyecto en marcha, López se encuentra en un punto de su vida en el que puede disfrutar plenamente de ambos mundos. Su experiencia es un ejemplo de cómo es posible encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. En su nuevo rol en Univision, Adamari López sigue siendo una figura influyente en la televisión hispana, pero ahora con una perspectiva más equilibrada y centrada en su familia. Su experiencia en Telemundo, aunque desafiante, le ha permitido aprender y crecer de maneras que nunca imaginó. López ha demostrado que, a pesar de las dificultades, es posible superar los obstáculos y encontrar nuevas oportunidades que se adapten mejor a las necesidades personales. A lo largo de su carrera, Adamari López ha sido un ejemplo de perseverancia y resiliencia. Su capacidad para enfrentar las dificultades y seguir adelante es un testimonio de su fuerza interior y su compromiso con su trabajo y su familia. Ahora, con su nuevo programa en Univision, López está en un lugar donde puede ser plenamente ella misma, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Esta nueva etapa en su carrera marca un nuevo comienzo para la presentadora,